Así vamos a iniciar y vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 21. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 21. Amén. We're going to go to the book of First Chronicles, chapter 21. Y vamos a estar leyendo, amén, desde el verso 14 a su verso 30. Voy a leer primero en español y después en inglés, porque, amén, nos visita una hermana que habla inglés. Amén. Todos lo tenemos, Primera de Crónicas, capítulo 21, sus versos 14 al 30. Todos lo tenemos. Amén, porque los siento muy callados. Amén. Por el frío, ¿eh? Amén. No se preocupen. El Señor ahorita va a calentar, amén. Porque Él está en medio nuestro. Así dice la palabra de Dios, honrando al nombre de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Leemos antifonalmente. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Entonces David dijo a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios ahí. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Amén. ¿Alguien puede decir para que cese la mortandad en el pueblo? Amén. Digan ustedes, para que cese. Amén. Ese es el tema de esta noche, para que cese la mortandad en el pueblo. Amén. Así vamos a leer también en inglés. Amén. Tengamos paciencia.
So I'm going to read in English the book of 1 Chronicles, chapter 21, verses 14 to 30. It says, "So the Lord sent a plague upon Israel, and 70,000 men of Israel fell. And God sent an angel to Jerusalem to destroy it. As he was destroying, the Lord looked and relented of the disaster, and said to the angel who was destroying, 'It is enough. Now restrain your hand.' And the angel of the Lord stood by the threshing floor of Ornan the Jebusite. Then David lifted his eyes and saw the angel of the Lord standing between earth and heaven, having in his hand a drawn sword stretched out over Jerusalem. So David and the elders, clothed in sackcloth, fell on their faces. And David said to God, 'Was it not I who commanded the people to be numbered? I am the one who has sinned and done evil indeed. But these sheep, what have they done? Let your hand, I pray, O Lord my God, be against me and my father's house, but not against your people, that they should be plagued.' Therefore the angel of the Lord commanded Gad to say to David that David should go and erect an altar to the Lord on the threshing floor of Ornan the Jebusite. So David went up at the word of Gad, which he had spoken in the name of the Lord. Now Ornan turned and saw the angel, and his 4 sons who were with him hid themselves, but Ornan continued threshing the wheat. So David came to Ornan, and Ornan looked and saw David, and he went out from the threshing floor and bowed before David with his face to the ground. Then David said to Ornan, 'Grant me the place of this threshing floor, that I may build an altar on it to the Lord. You shall grant it to me at the full price, that the plague may be withdrawn from the people.' But Ornan said to David, 'Take it to yourself, and let my lord the king do what is good in his eyes. Look, I also give you the oxen for burnt offerings, the threshing implements for wood, and the wheat for the grain offering. I give it all.' Then King David said to Ornan, 'No, but I will surely buy it for the full price, for I will not take what is yours for the Lord, nor offer burnt offerings with that which cost me nothing.' So David gave Ornan 600 shekels of gold by weight for the place. And David built there an altar to the Lord, and offered burnt offerings and peace offerings, and called on the Lord. And he answered him from heaven by fire on the altar of burnt offering. So the Lord commanded the angel, and he returned his sword to its sheath. At the time when David saw that the Lord had answered him on the threshing floor of Ornan the Jebusite, he sacrificed there. For the tabernacle of the Lord and the altar of the burnt offering, which Moses had made in the wilderness, were at that time at the high place in Gibeon. But David could not go before it to inquire of God, for he was afraid of the sword of the angel of the Lord." Amén. ¿Cómo se titula el tema de esta noche? Para que cese la mortandad en el pueblo. So tonight's theme, tonight's message is that the plague may be withdrawn from the people. ¿Por qué, amén, puse o pueden tomar sus asientos, perdón? ¿Por qué, amén, le puse así el mensaje de esta noche? Amén, porque es importante, amén, David vio la aflicción que estaba ocurriendo en él. Cuando David, amén, él hizo algo gravemente delante de los ojos de Jehová. Él había pecado, él hecho un error. Y él, amén, reconoció su error, él reflejó en su error y, amén, él consultó a Dios para que Dios le ayude en lo que él había fallado. So I put this message titled as that the plague may be withdrawn from the people, because David, amen, he saw the affliction that the people were going through. And he prayed unto the Lord so that the Lord can withdraw the plague that he had hurt the Israelites from them. Amen. Me llama la atención, amén, cómo David le declara a este hombre Ornan, amén, un hombre que era un residente de la tierra de Jerusalén, porque antes Jerusalén no era llamada Jerusalén, antes era llamada Jebus. Amén. Y ahí habitaban la gente que se les llamaba los jebusitas. Amén. Entonces, me llama la atención que David se acerca a este hombre y le dice en el 22, versículo 22, entonces dijo David a Ornan, dame este lugar
de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Amén. Si vamos a 2 de Samuel, capítulo 24. Primera de Samuel, capítulo 24, su verso 21. También aquí en este libro de Samuel habla lo mismo, lo que ha ocurrido en el libro de las Crónicas. Dice así el verso 21. Y Aruna, que es Ornán, pero aquí Samuel le da otro nombre. Y Aruna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Aleluya. Entonces, amén, David viene a este hombre y este hombre llamado Ornán, o aquí se llama Araúna, amén, se encuentran y le dice a este hombre, ¿qué hace mi señor el rey? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Amén. ¿Por qué tienes que venir aquí a esta hora? ¿Qué está pasando, David? Y él le dice, he venido para comprar, amén, la era en este lugar. ¿Por qué? Porque qué interesante, porque David tenía que comprar primero ese terreno. Y él le dice, él le explica por qué lo voy a comprar. Y le dice, para que cese la mortandad del pueblo. Le dice, voy a levantar un altar, voy a edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo David que levantar un altar a Dios para que cese esa mortandad, esa plaga que vino a Israel? Amén, porque a veces, amén, porque nos vienen plagas, porque nos vienen situaciones duras, amén, situaciones críticas donde nosotros nos desesperamos, nos sentimos que el agua se nos está subiendo, amén, donde nosotros sentimos que Dios nos ha dejado, nos ha abandonado. Tal vez es que no hemos, amén, atendido nuestro altar. ¿Y qué es el altar? El altar donde venimos a ofrecer, amén, adoración, alabanza, atención y obediencia a Dios. Aleluya. Si vamos al versículo, amén, 1 de Primera de Crónicas 21, vamos a ver, amén, el origen, por qué vino esta mortandad sobre el pueblo de Israel. Dice así, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Amén. Vemos que aquí Satanás, el diablo, incitó, tentó a David. Amén. Y le hizo que se hiciera un censo de Israel. Y si vamos, amén, otra vez a 2 de Samuel, capítulo 24, su verso 1, dice así, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Amén. Dice, amén, lo contrario en Crónicas. Crónicas dice que Satanás incitó a David. Y aquí Samuel está diciendo que Dios, Jehová, incitó a David contra el pueblo de Israel y que hiciera un censo de Israel y de Judá. Amén. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque en Samuel dice que Dios fue el que incitó a David. Amén. Que puso en David que hiciera ese censo. Hacer un censo, amén, antes, amén, sin que Dios te ordene, sin que Dios mandara a la persona a hacer un censo, era pecado. Cuando Moisés hizo un censo del pueblo, era bajo la orden, bajo la palabra de Dios. Y aquí vemos que David estaba haciendo lo mismo, pero sin la dirección de Dios. Amén, si que Dios le dijera, oye, David, haz el censo. No, muchos dicen que, amén, David lo hizo porque le entró orgullo, le entró ambición, que él quería, amén, ver su gloria del ejército que él había acumulado. Amén. Rechazando, amén, confiar en Dios. Entonces él empezó a contar los ejércitos de Israel, el pueblo de Israel, como diciendo, amén, que de ellos confío yo y no de Jehová.
Aleluya. Y aquí dice, amén, que Satanás fue que se levantó contra Israel y incitó a David. Pero en Samuel dice que fue Dios que puso en el corazón de David hacer este censo. Amén. ¿Qué está pasando aquí? Es la soberanía de Dios. Amén. Dios es permiso. Amén. Él usó a Satanás, amén, para tentar a David, para probar a David. Porque muchas veces, amén, Dios, aleluya, trata con la plaga que hay en nosotros. Amén. Y esta es la plaga que había en David. Amén. Dios quería sacar en David el orgullo, la ambición, la altivez. Amén. Y aunque era ungido, sí, Dios lo puso como rey sobre Israel. Pero Dios, amén, Él nos quiere enseñar algo en esta noche. Dios, amén, quiere limpiarnos. Amén. Nos quiere limpiar de todo lo que hay dentro de nosotros. Él quiere que nosotros reconozcamos que no somos dignos de su gracia, que no somos dignos de su amor y su misericordia, que somos impotentes delante de Dios, somos incapaces delante de Dios, aleluya, somos incapaces de entender, amén, ese nivel de gloria, de gracia, de misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. David era un muchacho, un hombre, amén, que él pensó, amén, que él, por estar cerca de Dios, Dios lo amaba más, lo estimaba más. No, Dios le quería enseñar a David, David, también eres tú vil delante de mí, que tú también necesitas de mí, David, que hay algo dentro de ti que no me agrada, David, y lo tengo que sacar, te lo tengo que quitar dentro de tu corazón, porque eso no me agrada, David. Por eso Dios, amén, permitió que Satanás tentara a David para ver lo que había, para sacar lo que hay en el corazón de David. Y así Dios es con nosotros, amén. Él permite tantas cosas en nuestra vida para ver y sacar las cosas que no nos van a ayudar en nuestro caminar con Dios, con Cristo Jesús. Él nos tiene que quitar esas cosas porque nos ama y nos quiere enseñar que sin Él somos incapaces, amén, de seguir adelante. Que necesitamos de Él, amén, todos los días. So we see here in verse 20, in chapter 21, verse 1, it says, now Satan stood up against Israel and moved David to number Israel. And Samuel says in chapter 24, verse 1, it says, again the anger of the Lord was aroused against Israel, and he moved David against them to say, go number Israel and Judah. Amen. There's a contradiction there. But the point is, God in His sovereignty, He used Satan to tempt David to see what's in David's heart. Because to count the number of the people back then without the guidance of God, it was considered sin. You had to be guided by God so a king, a leader, could count the people, the nation. But David here, we can see that his ambition, his pride, his ego took over him, and Satan tempted him, and he fell. He fell to that temptation, and he did what he was not supposed to do, which was count the nation of Israel. And that was a sin before the eyes of God. Vemos, amén, Dios permitió que Satanás tentara a David para ver lo que había en su corazón. ¿Y qué es lo que pasó? Dice así en verso 2, en Primera Crónica, sigue diciendo, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Qué será para pecado Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo de David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel.
Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Y mira cómo responde David. Verso 13 dice: entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Según el Samuel 24 dice así, el verso 14, porque estos dos capítulos hablan de la misma historia, pero tiene su diferencia. Y mira lo que dice el verso 14, la diferencia, cómo responde David al profeta. Dice David: entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Aleluya. En el verso, antes del verso 8, amén, David pensaba que era perfecto. David pensaba, amén, que era justo, era bueno delante de Dios. Pero hasta que Dios, amén, no trató con David, David vio que era todo lo contrario. No era perfecto, no era bueno. Amén. Porque la Biblia dice que no hay ningún bueno, no hay ningún justo, ni siquiera uno en la tierra. Entonces David, antes, amén, que Dios hiciera con él todo lo que esto pasó, vino, dice la palabra de Dios, que Jehová Dios hirió a Israel. ¿Con qué? Con una peste, una pestilencia vino contra Israel. Y David, amén, aleluya, antes que él reconocer su pecado, él pensaba que él estaba bien delante de Dios, que en él no había pecado, que no era pecador. Pero la Biblia dice que todos pecamos, por cuantos todos pecaron, todos, amén. David, que era judío, nació conociendo, amén, el evangelio, por ejemplo, conoció, amén, los mandamientos, creció conociendo la palabra de Dios. Él nació, amén, conociendo a Dios. Pero había algo en él. He thought he was perfect. He thought he was righteous before God. Él pensaba que era justo, justificado por él justificarse. Él pensaba que era justo delante de Dios, y no es correcto, porque la Biblia dice que todos hemos pecado contra Dios. He thought he was righteous. David thought he was righteous. He was perfect. He was without blemish. But the Bible says there is none righteous. There is none perfect. There is none good. Not even one, says the Bible. So David, before he did all this, he thought he was righteous. He thought he was perfect before the eyes of God. But God wanted to show David, that's not true. You're a sinner. Because the Bible says we were all born under sin. La Biblia dice que todos nacimos bajo el pecado que cometió Adán. Amén. Fue, amén, hacia todos los hombres ese pecado. La naturaleza pecaminosa vino a todos los hombres. La predisposición de pecar, la naturaleza de pecar, entró en los humanos. Amén. Por causa de Adán, por la desobediencia de uno, Adán, entró el pecado en todo el mundo. Amén. So, podemos ver que David, amén, que era rey, amén, aunque Dios lo había escogido, amén, Dios le quería enseñar algo a David,
Y vamos a ver qué le quería enseñar Dios a David. El verso 8 dice que David dice a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. En otras palabras, neciamente he actuado así. Entonces, antes que David, amén, hiciera esta cosa, él no decía que él tenía iniquidad en él. Hasta este punto donde Dios comenzó, amén, a ejecutar juicio con Israel, él dice, él reconoció que en él había iniquidad. Él reconoció, amén, que él no era justo, que él no era perfecto en su manera, en su punto de vista. Él comenzó a ver, amén, que él tenía iniquidad, que él había pecado, como dice Pablo, que veo que entre mis miembros hay uno que me hace hacer lo que no quiero hacer, y lo que quiero hacer no lo hago. En la carne, todos nosotros tenemos esa naturaleza dentro de nosotros. Queremos agradar a Dios, pero está el viejo hombre que dice no. We all want to please God, but our sinful nature that Paul says that it's amongst our members, it dwells in us, makes us do the things that we don't want to do. And the things that we want to do to please God, we don't do them because we have that spiritual battle with the flesh, the sinful nature, and with the nature of God, the Holy Spirit, who guides us to please God. El Espíritu Santo que nos guía a placer a Dios, a agradar a Dios. Aleluya. Y la carne que dice no, la vieja naturaleza que dice no. Dice la palabra de Dios, amén, que el Espíritu y la carne, los dos se oponen para que no hagamos lo que nosotros queremos. Amén. Queremos hacer algo, amén, más delante de los ojos de Dios. Pero Dios, el Espíritu Santo dice, no, no lo hagas. We want to do something evil. We want to sin. We want to do something with our flesh that's wrong before God's eyes. But the Holy Spirit reproves us. And He says, don't do it. He comes to our hearts. He tells our hearts, He says, don't do it. Because that's bad. That's sin. And we have that spiritual battle. Tenemos esa batalla espiritual. Queremos agradar a Dios. El Espíritu Santo pone el deseo. Amén. Pero depende de nosotros imponer, amén, poner esa disciplina, a rendir al deseo que expone el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone en el cristiano el querer orar, el levantarse a orar, el querer ayunar, el querer leer la Biblia, pero la carne dice, no, para otro día, para otro tiempo, tengo sueño, estoy cansado, voy a perder de comer mi desayuno y mi café. Es cierto. El Espíritu Santo pone al cristiano el deseo de buscar a Dios, de llenarse de Dios, pero la carne se opone. Porque eso somos nosotros. Y David, él era espiritual. Oh Dios, eres maravilloso. Siento tu presencia, eres mi pastor. Aleluya. Y ahora él está diciendo, quita la iniquidad dentro de mí. David was so full of God's presence. He felt he was good. He felt he was, without blemish. He felt he was righteous, that God loved him, that God esteemed him because he was obeying God. But until this moment where he disobeyed and he failed God, he saw that iniquity dwelled in his heart. And that's why God had to judge him like that. David era espiritual. Él comenzó bien. Y él pensaba, porque, yo siento tu gloria, Dios. Y no estamos hablando, amén, en contexto, amén. Dios, tú eres mi pastor, tú eres mi todo. De madrugada te buscaré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama a ti, oh Dios, mi alma. Tiene sed del Dios vivo. Amén. Él pensó que Dios lo amaba porque él hacía tales cosas. Él pensaba que Dios lo estimaba porque él hacía tal cosa para agradar a Dios.
Él pensaba que Dios, aleluya, tenía a él en alto porque él obedecía a sus mandamientos, porque lo adoraba, se rendía. Pero no, hasta cuando él falló, él vio, oh Dios mío, hay iniquidad en mi corazón. Soy hombre inicuo, soy hombre de pecado. Mi madre me concibió en pecado, dice su palabra en el Salmo 51. Y hasta el punto él tuvo que llegar. Jehová, quita la iniquidad dentro de mí. Él tuvo que ver, amén, ese trato de Dios para ver que Dios es todo misericordioso. Que Dios no nos ama porque nosotros lo amamos a Él. Dice su palabra que Él nos amó antes que nosotros lo amáramos a Él. Porque dice la palabra que aún siendo pecadores, siendo enemigos, Cristo murió por ti y por mí. David went through this because God wanted to show David that he was all merciful, that God was all gracious and loving. Even though the Bible says, even though we all sinned against God, Christ died for us. The Bible says that God loved us first, even before we ever loved God. La Biblia dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros no estamos aquí porque somos buenos, porque somos justos. Estamos aquí porque un justo Dios, aleluya, vivió justamente. Y Él tomó nuestros pecados sobre Él. Y Él vivió una vida justa. Y Él tomó nuestra vida y ofreció nuestra vida delante de Dios justificados. No porque éramos justos antes. No porque éramos, aleluya, buenos, perfectos, rectos. Jesús, dice la palabra de Dios, que Dios hizo a su Hijo pecado. No quiere decir que Cristo fue un pecador, sino que Cristo tuvo que tomar el pecado de la humanidad y vivir una vida justa y perfecta, sin pecado, para que en la cruz Él representara a la humanidad, así como Él, justo delante de Dios. Y el verso 15 dice, el verso 13, dice, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Vemos que, amén, él reconoció que la misericordia de Dios, dice él, son muchas en extremo. Y él dijo, amén, aquí él dice que yo caiga en la mano de Jehová, que Dios, amén, me castigue a mí, que la ira de Dios venga sobre mí. Pero en Samuel vemos que él dice que nosotros caigamos en la mano de Jehová. Verso 16, alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y aquí vemos, amén, verso 17, y dijo David a Dios, ¿no soy el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. En segunda de Samuel 24 dice, cuando pasó esto a Israel, que Dios hirió a Israel y comenzó a haber una matanza grande, dice que le pesó en el corazón a David. Amén. Y eso hace Dios, amén. Nos pesa el corazón cuando le fallamos, cuando hacemos algún error, cuando caigamos. Pero es el redargüimiento del Espíritu Santo para que nosotros veamos que somos vil, somos pecadores y que necesitamos de Dios, sus misericordias.
Amén. Que no podemos hacer nada bueno porque Él ya es bueno. Nosotros no somos buenos. Él es bueno. Y le pesó, dice la palabra, el corazón de David. Y hasta cuando él le pesó el corazón, él dijo, wow, ¿qué hice? Y no, nunca, tal vez él nunca pensó que él haría tal cosa, que él pecaría contra Dios así. Hermanos, él era ungido. David was anointed. Dice la palabra que él era conforme al corazón de Jehová. The Bible says that David was a man after God's own heart. Claro, era un hombre de Dios. Era justo, lo podemos ver en la Biblia. Era un justo, era un adorador, era un hombre espiritual, lleno de Dios, de su presencia. Aleluya, pero Dios le quería mostrar, David, yo no te amo porque haces estas cosas. Yo te amo porque te amo. Te amo así. Aleluya. Te amé antes que tú me amabas. He wanted to show David, I don't love you because you're doing all these great things for me. I love you because I love you. You don't have to do these things because I love you. I already love you before. I love you with everlasting love. Yo no quiero que usted oiga lo que no estoy diciendo. Amén. Sí. Nosotros hacemos, amén, cosas, amén, obras, pero las obras no nos van a salvar. Es por medio de la fe, la gracia de Dios, la misericordia de Dios que nos lleva a hacer esas obras de obedecer y agradar a Dios, de vivir en santidad. Amén. So aquí vemos que David reconoce, no, Dios, yo fui el que pequé contra ti. Yo hice el mal. Y no, él reconoció, él reflejó. Y vemos la misericordia de Dios. Amén. La fiel misericordia de Dios. Amén. Que Él nos muestra a nosotros también. Verso 18 dice, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán triaba el trigo. Nos vamos a quedar ahí. Dice el verso 18, amén. Vemos la misericordia de Dios, el oportuno socorro que Dios le da una oportunidad a David. Jehová, Dios, no condenó a David totalmente por haber hecho ese mal. Pero eso no quiere decir que Dios, amén, nos toma en serio cuando pecamos. Sí toma en serio. Porque si no tomara en serio, amén, no hubiese herido al pueblo de Israel. El hecho que Dios hirió con la peste, amén, porque David dijo, caigamos en las manos de Jehová. Entonces él recibió ese castigo de la peste y de la espada, amén, del ángel de Jehová que iba a matar a la gente, a los israelitas. ¿Por qué? Porque Dios, amén, vio severamente lo que David hizo. Amén. Dios sí ve en serio cuando nosotros pecamos. Hay consecuencias. Sí, no podemos negar eso. Porque si no predicamos un Dios puro amor, puro misericordia, les predicaríamos un Dios a la mitad, no un Dios completo. Porque Dios es Dios de amor y su palabra dice que Él es también fuego consumidor. Pero ahora Dios no nos trata como trataba antes al pueblo de Israel. Ahora, amén, Él ve la sangre de Cristo, la justicia de Cristo en nuestras vidas. Amén. Pero sí, Él toma en serio. Amén. Podemos ver aquí, Él ve en serio. Amén. Cuando pecamos, amén. Cuando hacemos el mal, cuando desobedecemos su palabra. Amén. Por eso vemos aquí que Dios le quiere dar una oportunidad a David.
y le dice, amén, que construye, que sube a la era de Ornán Jebuseo, como vimos en el versículo 18, que sube y construye un altar a Jehová. ¿Y qué dice? David subió, verso 19, conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. So Dios, amén, le da una oportunidad, amén, a David, conforme a la misericordia de Dios. Dios, amén, le da una nueva oportunidad a David para hacer las cosas bien. Amén. Ahora David, todo tranquilo, ¿no? Y no manso delante de Dios, porque lo que Dios hizo con él, amén, y con el pueblo, él subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Amén. Es Dios, amén, nos tiene que limpiar para poder obedecer su palabra y sus mandamientos. Tiene que sacar, la iniquidad, en nosotros, amén. Él nos muestra su misericordia, amén. Dice su palabra, amén, aleluya, que su misericordia guía al hombre al arrepentimiento, amén. Dios le estaba dando a David una oportunidad y no como diciendo, ok, David, vamos a ver si ahora vas a obedecer mi palabra con todo esto que acabas de ver. Y él lo hace, amén. Y él dice, amén, volviéndose Ornán, vio al ángel por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán triaba el trigo. Y ahí nos vamos a quedar. Amén. Dios le dice a David, David, ve y sube a la era de Ornán. Y dice que él va y sube. Amén. Y me imagino, amén, él no fue, todo tranquilo, en paz. No, yo me imagino que David fue apresurado, sudando, ¿cómo se dice cuando la gente hace, suspirando? Es que él estaba suspirando. Aquí dice la Biblia que fue simple. Él solamente fue a Ornán y dice, Ornán, ¿qué hace aquí el rey mi señor? Y David dice, vine a comprar la era. No, yo me imagino que David también estaba corriendo o tal vez estaba cabalgado en un caballo con Joab, con los demás siervos de David corriendo tratando de alcanzar, amén, la era de Ornán antes, amén, tiempo, porque el tiempo se estaba acabando. El ángel de Jehová estaba en Israel matando a los israelitas. Entonces me imagino David tomando, amén, apresura, amén. Estaba haciendo chispa, como dice, estaba sacando chispa para llegar, amén, a ese lugar. ¿Por qué? Porque mientras él estaba ahí, tal vez en su caballo, corriendo, llegando a llegar a Ornán, Dios estaba cortando, amén. Dios estaba tratando con el pueblo. Imagino que, le dice a Ornán, Señor, ¿qué hace usted aquí? Y David, todo desesperado, dame tu era, te voy a comprar tu era, apúrate, dámela ya. Y el Señor, ¿por qué? Porque necesito edificar un altar. Me es importante edificar un altar. Es crítico en este momento. Mientras estamos hablando, mientras estamos aquí, estamos perdiendo el tiempo, Ornán. Véndame tu terreno, tu era ahorita. Porque la gente se está muriendo. La mortandad está matando el pueblo. Y dice, amén, que Ornán triaba el trigo. Cuando David estaba llegando, mientras David estaba llegando a ese lugar donde Dios le dice que él fuera, Ornán estaba triando el trigo. Y aquí hay algo importante. ¿Qué es triar el trigo? ¿Usted sabe también cómo triaban el trigo? Israel es conocido como una nación agricultural. Lo que más abunda en Israel es el trigo y barley, se le dice barley, es otro, tipo de comida que ellos comen, wheat y barley. En Israel eso abunda, es trigo y barley. Cebada, es trigo y cebada, eso abunda en Israel. Y me llama la atención, amén,
que este hombre, mientras David estaba llegando a ese lugar, Ornán triaba el trigo. Entonces, cuando en ese tiempo la gente triaba el trigo, dice que ellos cortaban el trigo con una hoz. Amén. Ya cuando estaba el trigo maduro, ya preparado para, para comer, ya estaba listo, ya estaba bien sembrado. Ellos lo cortaban con una hoz. Ellos agarraban, lo juntaban, a bundle of wheat, no sé cómo decirse, como un manojos de trigo, y los israelitas tomaban eso. Y cuando ellos lo iban a llevar a la era, es donde comenzaba el proceso de triar. La era un lugar, amén, un lugar grande, un círculo grande donde ponían todos los judíos, los israelitas, el trigo. Ellos machacaban el trigo para abrir el trigo, para sacar el grano de trigo. A veces lo hacían, amén, con los bueyes. Los bueyes tenían que machacar, amén, el trigo. O lo hacían con palos, amén, tenían que abrir la planta del trigo. Lo hacían, lo golpeaban, amén, lo golpeaban para abrir esa planta. O usaban una rueda de piedra que cargaban los bueyes para cuando los bueyes iban, esa rueda de piedra machucaba el trigo y lo abriera para que sacara, ¿qué? El grano de trigo. Y así es Dios. Amén. Dice la palabra que Dios, amén, va a juntar la cizaña y el trigo cuando el tiempo esté perfecto. ¿Y qué va a hacer con el trigo? Lo va a reservar, lo va a guardar, va a entrar en su reposo, pero la cizaña lo va a echar al fuego. Y aquí vemos, amén, que este proceso que pasó David, Dios se lo estaba mostrando a través de Ornán, que estaba trillando el trigo. Estaba abriendo, Dios estaba abriendo el corazón de David y sacando la paja que hay en el corazón del hombre. Así es Dios, amén. Él quiere abrir nuestro corazón. Él entra en nuestro corazón para sacar la paja que hay en nosotros, para que podamos ver su gloria, pues su misericordia, ser sensibles a su amor y su misericordia. Y cuando la gente, los israelitas terminaban de trillar el trigo, de golpearla, los bueyes machucarla, abrirla, dice que ellos recogían todo después y lo llevaban fuera de la era y agarraban shovels, no sé cómo se dice shovels, palas, agarraban palas y ellos iban a un lugar donde había viento. Donde ellos iban tenía que haber viento. Para cuando ellos con la pala recogían todo lo que habían machucado, lo tiraban al aire y la paja por el aire se iba yendo. Y lo único que quedaba era el grano de trigo. Dios le estaba enseñando a David, te estaba trillando, te estaba limpiando de la paja de tu corazón. Y así es Dios con nosotros. Y nos tiene que abrir, Él nos tiene que mostrar, no, I am not righteous, no soy justo, no soy perfecto, no merezco, tu amor, soy inmerecido de esto, Señor, de tu amor, de tu gracia, de tu bondad. Yo no soy bueno, tú eres bueno, Dios. Dios quería abrir el corazón a David para ver eso, hermanos, para ver la hermosura de la misericordia de Dios, que Dios misericordioso, antes que nosotros, amén, lo conociéramos a Él, antes que nosotros hagamos alguna cosa buena, Dios ya siempre ha sido misericordioso con nosotros y bueno con nosotros. Así es Dios. Nos tiene que triar como el trigo, nos tría para que nosotros podamos ver que Él es Dios misericordioso y Dios bueno. Así como el trigo permanece, amén. Así Dios quiere, amén. Y lo permite, amén, a sus siervos, a nosotros, sus ovejas, ese proceso, amén.
para esa paja, Él lo lleva, el viento se lo lleva y solo queda en ese grano. Amén. Que seamos nosotros ese granito que se queda. Amén. Y dice, verso 22, entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aun los bueyes daré para él holocausto y los trillos para leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Wow. Ok, les voy a hacer una pregunta. El motivo de David de querer edificar un altar a Jehová, amén, era, amén, era porque para y no solamente cesar la mortandad, la plaga del pueblo. ¿Por qué David estaba haciendo esto? Amén. Es solo que, David, ¿cómo me puedo decir? Was David doing this just for the plague to cease? ¿O había algo más profundo? ¿Había algo más profundo que simplemente David hacer esto? Amén. Él dice que él quería hacer un altar. Él quería edificar un altar para sacrificar holocaustos y sacrificios a Dios. Pero eso es todo, amén, que él quiso. ¿O por qué él estaba haciendo eso? Él estaba haciendo eso porque simplemente él quería construir un altar. ¿O era algo más? Amén. ¿Qué llevó a David a hacer eso? Amén. ¿Qué lo compujo a él? ¿Qué lo llevó? Que él obedeciera la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como seres humanos, amén, nos cuesta. Como les expliqué, tenemos esa lucha con Dios. Nos cuesta, la carne se opone, nuestra naturaleza entre nosotros se opone. Pero aquí, ¿qué lleva a David a obedecer la palabra de Dios? Porque Dios le dijo a David, ve y construye un altar para mí y edifique, amén, y ofrece sacrificios, holocaustos para mí. ¿Qué lo estaba llevando? ¿Qué lo estaba motivando? What was motivating David to make an altar, to offer burnt offering to God? La misericordia de Dios era lo que estaba llevando a David a obedecer a Dios. Cuando él vio que Dios estaba reaccionando, estaba actuando misericordioso con él, eso lo llevó a hacer esto con diligencia. Amén. Porque naturalmente desobedecemos. We disobey God. Our nature desobedece a Dios. Nuestra naturaleza, our nature disobeys God. Pero cuando vemos la misericordia de Dios, amén, eso nos lleva a obedecerlo más, de agradarle a más. Cuando vemos su amor por nosotros, a pesar que nosotros le fallamos, ¿cómo se dice? Le somos infiel a Él. Él es fiel. Y eso nos debe de llevar a agradar más a Dios. Así como David lo estaba haciendo. Él estaba haciendo esto simplemente, amén, no porque él quería hacer un altar, sino porque él vio, Dios le mostró su misericordia. Imagino que él dijo no. Él sintió eso ese amor, ese efecto de Dios que tuvo,
que Dios le mostró a David, a pesar de lo que hizo David de pecar contra Dios, Dios fue misericordioso. Y eso lo empujó a David, lo llevó a David a obedecer su palabra. So, cuando Dios nos muestra su gracia, su misericordia, amén, eso nos va a llevar a obedecerle a Él. A obedecerle a Él. Cuando nosotros veamos, Dios, de verdad soy vil, de verdad soy hombre, amén, de labios de iniquidad, como decía Isaías. Como dijo el publicano, Señor, sé propicio de mí, un pecador. Cuando vemos eso de que Dios, amén, su misericordia, amén, es demostrado a nosotros, porque Él es bueno y porque Él nos ama. Eso, amén, nos lleva a querer obedecerle más, amarle más, conocerle más, obedecer su palabra. Cuando veamos, amén, que hay cosas en nosotros que no son agradables a Dios, cuando Dios trata con nuestra vida y quiere limpiarnos, nos quiere triar como el trigo, y vemos que en todo ese proceso Dios no nos ha dejado, Dios siempre ha sido fiel, Dios siempre ha proveído, Dios siempre se ha preocupado por ti, no nosotros por Dios, sino que Dios es el que se preocupa primero por nosotros. Cuando nosotros comenzamos a ver, wow, Dios, yo soy indigno, wow, Dios, soy impotente, incapaz, inmerecido de tu grande amor y tu misericordia. Oh Dios, aleluya, de verdad soy vil, soy hombre de labios de iniquidad, soy un hombre de corazón engañoso y perverso, y tú sigues siendo bueno conmigo, tú sigues siendo fiel conmigo, no me has dejado cuando he bajado, cuando he decaído, tú siempre me has levantado, te has mostrado fiel a mí, te has mostrado fiel a tu palabra, que no me vas a dejar, no me vas a abandonar, no me vas a desechar. Cuando yo vengo a ti, a tu trono de tu gracia, ahí hago misericordia y oportuno socorro. Cuando nosotros comenzamos a ver la misericordia de Dios de ese tipo de nivel, vamos a querer obedecer más a Dios, aleluya. No que nosotros queremos agradar a Dios, sino que Dios, aleluya, se agrada de nosotros ya. Antes que nosotros hagamos alguna cosa buena, Dios se agrada de nosotros, porque somos hechura suya, hemos sido hechos en su imagen. Él murió por ti y por mí, porque Él nos ama. Aleluya. Cuando comenzamos a entender ese nivel de Dios, aleluya, queremos más, aleluya, rendir nuestra vida a ese Dios misericordioso hacia nosotros, los humanos. Como les repito, no porque somos buenos, porque Él es bueno. When we come to see this level of grace, of mercy, how God demonstrates His love towards us, we fall over rocks, we fail, we commit errors, we sin against God, and God has demonstrated Himself faithful. We are lips of iniquity. The Bible says that our heart is deceitful and perverse and wicked. The publican, the tax collector, when he went to the temple, he prayed to God. He didn't even took the courage to look up to heaven, but had his head bowed down, and he would hit his chest, and he would tell God, God, be merciful to me, a sinner. We come to see how God is merciful to us in our fails, in our falls, and where He has taken us out in those moments where we have failed, in those moments where we have done wrong, and He has taken us out from the mud, from the pit of desperation, like it says in Psalms chapter 40, that He takes us out from the mud, He takes us out from the pit of desperation, and He sets us high on His rock. When we see His mercy, we begin to understand, wow, God, I am not good, I am not worthy, I am unworthy, I am vile, I am wicked, but You are good. I cannot please You, but You are already pleased with me, because You yourself sent Your Son to die for me on the cross for my sins.
That's why, por eso David fue llevado a obedecer la palabra de Dios, a pesar de lo que él había hecho contra Dios. Cuando Dios le mostró su misericordia, y él aprovechó, dijo, no, Señor, ¿cómo no te voy a servir mejor si este año 2022 tú me has ayudado? Porque vamos a entrar un año, amén, un año nuevo. Y Dios nos quiere, amén, que reflejemos y digamos, wow, Señor, tú has sido bueno este año 2022. Ayúdame, y no, que esta misericordia que tú has tenido de mí y de mi familia en el año 2022 me lleve a obedecerte, me lleve a vivir en santidad, me lleve a agradarte, a buscarte. Por eso Dios hace lo que hace, triarnos como el trigo, para ver su gloria, la magnificencia inescrutable, incomparable que es Dios en su misericordia. Y que nosotros hemos, amén, decaído de eso. La Biblia dice que éramos destituidos de su gloria. Y David, amén, compra este terreno y este hombre Ornán le dice, David, yo te doy lo que tú quieres, te doy bueyes, te doy, amén, ¿qué le dice? Le dice, te doy trillos para leña, te doy trigo para la ofrenda. Y dice, yo lo doy todo. Ornán le dice a David, te doy todo. Y David, mira lo que dice, no voy a tomar lo que es tuyo para ofrecer a Jehová mi Dios. Y él dice, no voy a ofrecer lo que a mí no me cueste. Esto cuesta. Esto cuesta. Cuesta, amén. Pero cuando Dios hace ese proceso para valorar lo que nos ha dado, su amor, su misericordia, inmerecido, la salvación, amén, todo lo que nos ha dado, amén, para ayudarnos en este caminar con Él, todo lo espiritual, toda la riqueza de su gloria, la riqueza de su gracia, todo el cielo, amén, los dones, amén, todo lo que Él nos ha dado, amén. Él nos pasa este proceso para valorar y decir, no, esto me costó. Y como diciendo, no, este es mi altar con Dios. Esta es mi relación con Dios. Es mi responsabilidad con Dios. Es yo y Dios. No te metas, Ornán. Y no, Ornán quiere no depender de David, de lo que le costó a David y a él nada. No hay gente que, y no, pastor, ore por mí. Hermanos, oren por mí. Hermanas, oren por mí. Pónme en las manos, hermana. Hermano, ponme en las manos. No, ¿dónde está tu altar? ¿Dónde está el altar que edificaste en tu corazón? El altar es en el corazón. El altar es obedecer su palabra como David lo está haciendo. Ese es el mejor altar. La adoración. Amén. Hay unos que quieren aprovecharse de la unción del otro, de la bendición del otro. No es así. No es así. You have to fight for it. Tienes que pelear por tu bendición. Te tiene que costar. Eso cuesta, hermanos. Y David dice, no voy a dar lo tuyo. Quiero dar algo que me cueste. Porque a Cristo le costó todo. Amén. Ya. Entonces David compró, amén, este holocausto. Y este hombre ni era creyente, era un impío. Porque en Samuel 24, donde leímos, donde habla de esta misma historia, dice Ornán o Araúna, que dice en Samuel, le dice a David, que Jehová tu Dios sea propicio de ti.
No le dice que Jehová Dios, dice tú Dios. Este hombre ni creía en Dios. Pero aquí hay bendición, aquí me voy a meter, y no me costó nada, pero aquí me voy a meter. No, te tiene que costar a ti. Y no nos cuesta a todos nosotros, aleluya. Pues Dios hizo así para mostrar, amén, a David, amén, su necesidad, su necedad, amén, de Dios siempre. Y amén, en esta era, en este terreno que David compró, dice que el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto que estaba entonces en el lugar alto de Gabaón en Jerusalén, en el versículo 29, dice que el tabernáculo de Dios estaba en otro lugar en Jerusalén, en el monte de Gabaón. Ahí lo puso David. Lo vemos en 1 Crónicas 15, 16, donde David lleva el arca, el tabernáculo a Jerusalén. Y me llama la atención, esto es hermoso porque en el lugar donde se paró el ángel de Jehová, en la era de Ornán, ese terreno, amén, lo compró David. Y ese mismo terreno lo utilizaron ellos para construir el templo de Salomón. El templo que ellos levantaron a Jehová, a su nombre. Ese mismo lugar, esa misma era, terreno. Amén. Fue ahí el lugar indicado donde pusieron el templo a Jehová. Amén. Ahí donde David, sacrificó holocaustos para hacer cesar la mortandad del pueblo. Amén. Pusieron ese templo, amén. Y si vemos el versículo 30 dice, pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Todo lo que pasó David aquí en este libro fue con el propósito de que Dios santifica al creyente, que Dios, amén, aleluya, limpia al creyente, nos limpia y nos va limpiando, nos va santificando y que nos va refinando y nos va formando y que Él nos está mostrando que Él es bueno y misericordioso. Y con el fin, amén, de que nosotros al ver eso, amén, los atributos hermosos de Dios, le seamos fiel, le obedezcamos, le brindamos más a Él, adoración y obediencia. Amén. Produce eso lo que pasó David en este momento. Produce lo mismo nosotros. Cuando veamos, Señor, que el Señor nos está limpiando, nos está mostrando que Él que tiene sustento de nosotros. Y así como David, amén, le entró, amén, como un temor, así nos viene a nosotros cuando vemos que Dios, que Él es bueno. Él va restaurando el temor hacia Él en nuestras vidas. Porque si Él no nos limpia, no nos tríe, no nos muestre que es Él que tiene el control, que Él es bueno, amén. La persona se envanece y ya no teme a Dios. Y esto fue lo final de David. Dice que él no pudo ir a consultar a Dios porque estaba atemorizado. Le entró como temor a Jehová. Empezó a ver, wow, Dios es serio, pero también es bueno y misericordioso. Y eso creó en él de nuevo temerlo más, que es el temor, respetarlo, reverencia a Dios. Y termino aquí. Y dijo David, capítulo 22, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar de holocausto para Israel. ¿Dónde? En la era de Ornán. Donde cuando él oró, dice la Biblia, cuando él levantó esos sacrificios y holocaustos, él oró a Dios y dice la
que Dios le oyó. Y según el Samuel 24, su verso 25 dice que cesó la plaga. ¿Cuándo? Amén. Cuando él hizo, después de haber edificado ese altar, después, amén, de obedecer el mandato, el orden de Dios, cesó la plaga. ¿Por qué? Porque fue movido David, fue llevado a hacer eso cuando él vio la misericordia de Dios. Y Dios nos quiere llevar así para que tal vez la plaga, la mortandad que tal vez hay en nosotros, en nuestra relación con Dios, en mí, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en estos tiempos, amén, donde vemos tanta inmoralidad, tanta cosa, amén, que distrae al creyente, tantas cosas, amén, que debilitan al creyente, tantas cosas, amén, que quieren detener. Y no, hoy en día el mundo completamente odia a Dios. En otras palabras, el mundo odia a Dios. Han sacado a Dios de las leyes, del Congreso. Han desechado la palabra de Dios. Y no, el presidente firmó el martes que él iba a proteger los derechos del matrimonio del mismo sexo. Y también dicen que cada presidente tiene una lista de naciones que padecen persecución religiosa. Y Nigeria, un estado, una nación morena de afroamericanos, cuando estaba Trump, ellos estaban en esa lista. Y Nigeria es donde más cristianos son perseguidos y matados. Y cuando entra Biden en esa lista, en esa reforma, Nigeria no está ahí. Quitaron a Nigeria. Y ahorita los pastores en Nigeria, hay aldeas completamente quemadas, niños. Dice que en una noche entraron los musulmanes, los radicales, y mataron a, ¿cómo se dice? A puro machete a toda la aldea de noche. Eso es lo que está haciendo el mundo. Quiere apagar todo lo que está pasando y no relacionado con el Evangelio, con Cristo. Quieren sacar a Cristo de las escuelas. Y en una escuela en California y en otros estados hay un club que dice Satan's Club, el club de Satanás. Usted lo puede ver en California y en otros estados como Carolina del Norte. Y cuando yo estaba en elementaria, tal vez algunos de los jóvenes muchachos, había un club cristiano que se llamaba Las Buenas Nuevas Club, Good News Club. Y esos clubs lo han estado sacando. Y ahora un hombre, se le da la gana de hacer un club llamado el Club de Satanás después de la escuela para los niños de primer grado a quinto grado. El enemigo no está jugando. Él quiere la generación pequeña. ¿Por qué? Porque si no son instruidos, fácilmente son torcidos y no fácilmente lo creen. Los convencen. Y ahora en el mundo, amén, te dicen, ¿qué te sientes? ¿Eres hombre o mujer? ¿Cómo te sientes? Escoge tú. Un niño demandó a su padre porque el padre lo castigó. El niño quería ser mujer. Y el padre, por castigarlo, el niño está demandando ahora a su padre en Canadá. Un niño de 13 años. Amén. En este año reflejemos cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Amén, aleluya. Y entremos en este año
con bendición. Amén. Así pongámonos de pie. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya.